Vamos a ver el ejemplo 2.3, camino de la escuela. Os recomiendo que leáis el enunciado e intentéis hacerlo por vosotros mismos, pausar el vídeo, y yo ahora voy a comenzar con la solución que propongo yo. Entonces, bueno, antes de nada voy a leer. Nos dicen: habitualmente tardamos 10 minutos en ir de casa a la escuela, que está situada a 5 kilómetros de distancia, yendo por una calle recta. Entonces, bueno, aquí nos están dando un intervalo de tiempo, aquí nos están dando una distancia, que va a ser un desplazamiento, nos están dando también la información de cómo es el movimiento, va a ser un movimiento rectilíneo uniforme. Ahora nos complican un poco los datos, nos lían un poco los datos, porque dice: si un día salimos de casa 15 minutos antes del comienzo de la clase, pero nos encontramos con un semáforo estropeado que hace que la velocidad durante los 2 primeros kilómetros sea de 20 kilómetros hora, ¿llegaremos a tiempo? Vale, entonces en esta segunda parte, donde nos lían un poco los datos, pues nos están diciendo que salimos 15 minutos antes de casa, nos están diciendo que en los 2 primeros kilómetros llevamos una determinada velocidad, y en los restantes 3 kilómetros, ¿qué velocidad llevaremos? Pues la que normalmente solemos llevar. Porque bueno, en estos 2 primeros kilómetros parece que estamos reduciendo la velocidad porque nos dicen que nos encontramos con un semáforo estropeado, ¿vale? Y después de recorrer estos 2 primeros kilómetros, bueno, pues ya habremos pasado el semáforo y volveremos a tomar nuestra velocidad de crucero, que normalmente solemos llevar para ir a la escuela, ¿no? Para recorrer los 5 kilómetros. Entonces, bueno, voy a comenzar haciendo un dibujo. Estos problemas normalmente se empiezan a solucionar haciendo un dibujito. Entonces dibujo mi casa y ahora dibujo la escuela. Vale. Y esta línea recta sería la carretera que las separa. Entonces, tenemos una distancia que separa a la casa de la escuela, que es de 5 kilómetros. Y también tenemos un tiempo, que es el que normalmente tardamos en ir a la escuela. Entonces, estos 5 kilómetros es el desplazamiento que normalmente realizamos para ir a la escuela. Entonces voy a poner aquí delta de x. Y estos 10 minutos es el intervalo de tiempo que normalmente tardamos en ir a la escuela. Sería 10 minutos. Ahora bien, hay un día, este día en el ejemplo nos dicen que nos encontramos con un semáforo estropeado, que más o menos está por aquí, por el kilómetro 2. Es decir, aquí tendríamos 2 kilómetros, ¿vale? Y después de aquí hasta el final, pues ya tendríamos los 3 kilómetros restantes. Vale. Entonces, si veis, este día, el día en el que nos encontramos con un semáforo estropeado, pues va a haber dos velocidades. Va a haber una velocidad que es la que con la que recorremos los 2 primeros kilómetros, y después va a haber otra velocidad con la que recorremos los 3 últimos kilómetros. Entonces, bueno, voy a poner aquí que esto es delta de x1, ¿vale? El desplazamiento 1, y aquí los últimos 3 kilómetros va a ser el desplazamiento x2. Además, vamos a tener durante el primer recorrido de los 2 kilómetros, pues vamos a tener una velocidad de 20 kilómetros hora. Y durante los últimos 3 kilómetros, pues vamos a tener otra velocidad que no sabemos muy bien. ¿De dónde sacaremos esta velocidad? Pues la sacaremos de aquí, de los datos que nos han dicho al comienzo, ¿no? Porque esta velocidad, velocidad media 2, pues va a ser la que normalmente llevamos para ir a la escuela. Entonces la sacaremos de estos datos de aquí, ¿vale? Y por último, para saber si llegamos a tiempo, pues vamos a tener que calcular un intervalo de tiempo 1, que no sabemos quién es, y un intervalo de tiempo 2, que tampoco sabemos quién es. El intervalo de tiempo 1 va a ser el que tardemos en recorrer los 2 primeros kilómetros, y el intervalo de tiempo 2 va a ser el que necesitemos para recorrer los últimos 3 kilómetros. Bueno, pues ya, esto sería el planteamiento. Ya una vez hemos hecho esto, lo siguiente es muy fácil, porque la velocidad media 2 hemos dicho que la vamos a sacar de los datos iniciales. Sería los 5 kilómetros, el desplazamiento que normalmente hacemos para ir hacia la escuela, dividido entre el tiempo que normalmente tardamos en llegar a la escuela. Es decir, tendríamos 5 kilómetros entre 10 minutos. Bueno, pues esto sería un medio, ¿no? Sería medio kilómetro partido de minuto. De todas formas, fijaros que aquí tenemos velocidad media en... Bueno, podemos dejarlo así. Sí, podemos dejarlo así. Sí, 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 voy a dejarlo así como kilómetros. Es que estaba pensando en si había que cambiar las unidades de tiempo, pasarlas a hora, pero es que a mí me están diciendo
que salimos 15 minutos antes de comienzo de la clase, por tanto lo dejo así porque me están dando la unidad de tiempo con la que salimos antes para llegar a clase, me la están dando en minutos, entonces dejo esta en minutos. Vale, pues vamos ahora con el intervalo de tiempo 1. Pues ¿a qué va a ser el intervalo de tiempo 1? Bueno, pues fijaros, si aquí despejáramos el intervalo de tiempo, pues nos quedaría, bueno, incluso mira, para que se vea más claro, tenemos que la velocidad media 1 es igual al desplazamiento 1 dividido entre el intervalo de tiempo 1. Y por tanto ahora despejamos el intervalo de tiempo 1, entonces tendríamos intervalo de tiempo 1 es igual al desplazamiento 1 dividido entre la velocidad media 1. Pues sí que voy a tener que pasar esto, ahora me doy cuenta, sí que lo voy a tener que pasar a kilómetros hora, porque para averiguar el intervalo de tiempo 2 voy a tener que lidiar con horas. Bueno, ahora lo hago, si no, no pasa nada si vamos haciendo un ejercicio, primero hacemos una cosa, después saltamos a la otra, mientras en la hoja se especifiquen claro los pasos que hemos seguido, no pasaría nada. Entonces, bueno, tenemos 2 kilómetros, que es el intervalo del desplazamiento, perdón, 1, dividido entre la velocidad media, que es 20 kilómetros hora. Bueno, pues tendríamos entonces kilómetro y kilómetro se nos va, la hora pasa arriba multiplicando, entonces tendríamos, y bueno, 2 entre 20 es como 1 entre 10, es decir, 0,1 horas, ¿vale? Esto es lo que tardamos, aquí tendríamos 0,1 hora, aquí por ahora tenemos medio kilómetro partido de minuto, y ahora tenemos que calcular ya por último el intervalo de tiempo 2. Entonces otra vez, la velocidad media 2 va a ser el desplazamiento 2 partido del intervalo de tiempo 2. Y despejando, entonces tenemos que el intervalo de tiempo 2 pues va a ser igual al desplazamiento 2 partido de la velocidad media 2. El desplazamiento 2 son 3 kilómetros, la velocidad media 2, pues mira, no hay que hacer nada, sería medio kilómetro partido de minuto. Sí, no, pues al principio estaba en lo correcto, no tengo que pasar ahora, ¿vale? Esto sí que lo voy a tener que pasar a minutos, lo hago ahora. Primero voy a hacer esto, entonces tendremos kilómetros se nos va, este 2 pasa arriba y nos queda que esto es igual a 6 minutos. ¿Y 0,1 horas cuántos minutos son? Pues mira, es muy fácil, me quiero quitar las horas, entonces voy a escribir una fracción, voy a escribir las horas aquí y lo quiero pasar a minutos, por tanto voy a poner minutos aquí. Fijaros que las horas se nos van a ir, ¿vale? La unidad hora se nos va. Ahora simplemente hay que poner la equivalencia entre minuto y hora, pues una hora son 60 minutos, ¿vale? Entonces esto se nos va y al final nos queda 0,1 por 60, que serían 6 minutos, ¿vale? Pues ya está, tenemos que aquí el intervalo de tiempo 2 serían 6 minutos. Entonces, los primeros 2 kilómetros los recorremos en 6 minutos, mira, ya lo voy a poner aquí, 6 minutos, y los restantes 3 kilómetros, los últimos 3 kilómetros, los recorremos en otros 6 minutos. Por tanto, tardamos 12 minutos, ¿vale? Tardamos en llegar, pues, delta de T1 más delta de T2, que sería como 6 minutos más 6 minutos igual a 12 minutos. Por tanto, si llegamos a tiempo, porque hemos salido 15 minutos antes, ¿vale? Como tardamos 12 minutos, pues nos sobran 3 minutos para llegar hasta la clase, sentarnos y demás, y hablar con los compañeros. Bueno, pues nada, con esto ya está hecho el ejemplo. Hasta luego.